say fuck that shit, say fuck that shit. Hey gente, antes de iniciar, agradezco el apoyo que ha tenido el canal, a pesar de ya no tener la misma constancia de hace unos meses, ya espero poco a poco cambiar eso, ustedes se merecen más y el mejor contenido. Oficialmente tengo quien me acompañe en esta travesía llamada Void Memes, y así traerles más videos con la mejor calidad posible. Les recomiendo suscribirse si no lo están, y si no está de más activar la campanita, así los notifica en los estrenos y siempre estoy en ellos, bueno, casi siempre. Eres un niño de un pueblo de Colombia que camina hacia la casa de tu mamá. Te encuentras con una persona extraña y amable, dice que está perdido y decidiste ayudarlo. Han caminado demasiado, llegaron a una vereda y el señor insiste que van por el camino correcto. Estás muy asustado y lo único que quieres es estar con tu madre. Fuiste víctima de la bestia. Alfredo Garavito, apodado La Bestia, condenado por secuestrar, torturar y ejecutar a más de 200 niños en Colombia durante 7 años. Durante 7 años fue el mayor terror en distintos pueblos, departamentos y ciudades del país, ejecutando a más de 200 niños en Colombia, y es el mayor asesino en serie de niños de la historia de la humanidad. Fue condenado a 40 años de cárcel, máxima condena en ese entonces, pero lo peor viene ahora. La bestia tiene posibilidad de salir de prisión, debido a ya haber cumplido su condena, contando algunas rebajas que ha obtenido a lo largo de ese tiempo en la cárcel. Un reciente artículo salió sobre eso, su nombre aún es muy sonado en varios lugares del país. Es un día como otro, estás descansando del día anterior para dar lo mejor de ti. De repente, escuchas que tocan a tu puerta muy desesperadamente y decides ir a ver qué es. Es tu vecina y te dice que salgas de tu casa, ya que hay una fuga de gas. Entras rápidamente y avisas a tus familiares que salgan de la casa por el riesgo que hay. Tú y tus familiares suben a un auto que tenían afuera y salen rápidamente. Estás en la casa de tu tía, han pasado 20 minutos y decides investigar qué pasó por tu colonia. Espera, ¿qué acaba de pasar? Otra. Incidente, explosión en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, 31 de octubre del 2021. Un día estabas jugando tranquilo con tu hermano. Esto cambiaría tu vida completamente. Años después del suceso, te vuelves un chico religioso. Un día, cerca de tu iglesia, un hombre fue atropellado. Rápidamente le aplicaste un torniquete salvando su vida. Días después, le dices a tu novia que quieres enlistarte en el ejército. Tus compañeros se burlan de ti por querer ir a la guerra sin agarrar un arma. Eres llevado a juicio por no querer portar un arma. Felizmente eres liberado de los cargos. Inicias tu entrenamiento como médico para salvar vidas. Ya en la guerra, logras salvar a muchos de tus aliados. ¿Quién es esa persona y por qué nos está tirando algo redondo? Arriesgando tu vida, parejas la granada para salvar a tus compañeros. Logran ganar la guerra y te tratan como un héroe. Desmond II, médico militar que logró salvar a 75 hombres sin cargar un solo proyectil, 1945. Eres un adolescente de 15 años y vives la mejor época de tu vida. Un día tu amigo te invita a una fiesta en la casa de un amigo. Su nombre era Dean Corll, era un buen sujeto que gustaba regalar dulces a niños en la calle. Su apodo era Candyman, hombre de los dulces. Tomabas, fumabas, era la mejor noche de tu vida. Dean pagaba todo el alcohol y cigarros.
Lo último que viste antes de perder el conocimiento era la imagen de Dean entregando billetes de 100 a tu amigo. Años más tarde, la policía excavaba en Crystal Beach y dentro de los bosques que rodean el lago San Rayburn, donde muchos cuerpos fueron encontrados. Lo curioso era ver los cadáveres que estaban envueltos como si fueran dulces. Más tarde, la policía regresa a la casa de Dean para hacer una revisión más profunda, donde encontrarlo cuerpo sin vida. En el sótano encontraron herramientas, látigos de todo tipo de instrumentos para la tortura. La policía encuentra una fotografía donde estás tú al lado de una caja de herramientas en tus últimas horas de vida. La policía solo pudo lamentarse, no pudieron encontrar tu cadáver, ni pudieron identificarte. Pobre muchacho, más cosas que pasó solo para satisfacer los gustos de un enfermo que solo un milagro logró detenerlo. Pobre muchacho tan indefenso, solo ante su verdugo, solo frente a Dean Corll. Incidente, caso Dean Corll, Candyman. Eres un joven estudiante en casa, disfrutando del no ir a clases por tema de la pandemia. Un día recibes unos mensajes de la dirigencia de tu carrera universitaria, convocando a todos los estudiantes a una asamblea y estás obligado a ir. Llegan muchos estudiantes a la universidad, la mayoría de ellos chantajeados y obligados, ingresan al recinto para la asamblea. Ingresan al recinto y suben una gran cantidad de estudiantes al piso 4 porque al problema ocurrió un problema. Comienzas a sentir como la aglomeración y el disturbio y las peleas de los estudiantes complican las barandas de las escaleras hasta llegar al punto de reventar por completo, cuando de repente, incidente, estudiantes caen de un cuarto piso, La Paz, 2021. Eres un estudiante de un colegio al sur de Quito, eres feliz, tienes buenos amigos. Tienes química y deben hacer un experimento en grupo, el castroso quiere abrir una ventana dañada, todos le advierten que no lo haga, pero este los ignora. Te sientas donde corresponde, un ventarrón mueve la ventana. Cae encima de ti, te corta la cara. Eres una persona común y corriente que está caminando sin ninguna preocupación. Notas a un perro por el camino, pero no le das importancia y sigues caminando. Estás siendo atacado por el perro, el cual muerde tu brazo hasta que comienzas a desangrarte. Las personas y vecinos del lugar llegan rápidamente a ayudarte, pero parece que están más interesados de que el perro no salga lastimado en vez de ayudarte. El dueño intenta calmar al salvaje animal, pero lo único que logra es enfurecerlo más, haciendo que te sujete más fuerte. La policía interviene y de 2 disparos hacen que el perro se aleje, dejándote en el suelo desangrándote. Incidente, transeúnte es atacado por perro pitbull, y el dueño niega de que el perro sea suyo. Bueno mi gente, paso a invitarlos a la página de Facebook, donde estaré en directo a ratos, jugando juegos chidos y charlando con ustedes. Encontrarán igual incidentes y buenas historias con buen contenido. Si no usan esa red social, para diciembre pienso traerles una que otra recopilación de los incidentes que subo allá, ya que hasta son algunos mejores. Igual si quieren ver la linda cara atrás de estos videos, mi Instagram en la descripción y sin más, nos vemos dentro de poco.